¿Cómo están? Hola muchachos, hola Mirko. Muy buenas y tensas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? No parece sábado, ¿eh? Este es un sábado gigante. Estábamos invitados a un... La primavera chilena. Sí, la primavera chilena. Estábamos invitados a un cumpleaños infantil y hemos llegado en una situación de guerra con Mirko acá a la casa de Alberto. Pero estamos con los 5 años ahí, el globito de 5 años, todo en condiciones para el cumpleaños, pero los cumpleaños ya no son lo que eran. Es sábado 19 de octubre del año 2019 19. y son en este minuto las 6:10. Esperamos el casi seguro declaración de toque de queda después del Día de Furia de Santiago, que se ha transformado en el Día de Furia de Chile. Anoche fue hasta Santiago y hoy día ha sido Chile, y claramente estamos en un escenario político que es necesario analizar. Estamos, para los que nos escuchan por primera vez, en Cosa Nostra, la Cosa Nostra, este programa junto a Mirko Macari, Alberto Mayol y yo aquí haciéndolas de conductor. Estamos en Spotify, estamos en diversas redes, así que si lo escucha y le está gustando, búsquelo, compártalo. Y nos comprometimos a propósito del seminario del Padrino, que quizás hoy día no da mucho para hablar de aquello, pero tenemos algunas fechas en el futuro. Hay cosas que seguramente las vamos a ir contando. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en fin. Estamos presentes en Instagram, en diferentes plataformas. Así que vamos a conversar hoy día y decidimos juntarnos. Nosotros nos comprometimos con Mirko, con Alberto, a hacer un programa al mes, un programa de conversación. No hicimos hacer nada. Sí, este es el segundo, una cosa lúdica, una cosa incluso simpática el análisis, y nos topa esta situación, digo yo, no sé ustedes qué piensan, inédita en 30 años. Y no sé, partimos, Mirko, porque, insisto, estamos acá probablemente en minuto a declararse un toque de queda, sí o no. Y quiero decir una cosa antes. De hecho, voy a poner el seguimiento del partido por mientras, para saber en qué momento Me parece. se declara el toque de queda, porque esto efectivamente es cuestión de que, básicamente el problema ahora es de una cosa muy simple, que es como los problemas de los corralitos. O sea, el problema que tiene ahora el sistema es que no tiene suficiente entre militares y carabineros para poder controlarlo todo y poder hacer efectivo el toque de queda. Porque tú haces un toque de queda y lo peor que te puede pasar es que no sea efectivo, que es lo que ya les pasó el día de ayer cuando dijeron salen los militares a la calle, y hoy día es peor que ayer. Quiero partir solo, Mirko, antes de darte la palabra, con una intimidad, un poco para que se entienda y porque más quiero hacerles una aprensión que tengo respecto a ti y respecto a Alberto. Fue Mirko el que ayer en la noche, tarde, dijo: chicos, juntémonos mañana, grabemos, dejemos registro. Y yo pensaba, es un riesgo tremendo, porque un podcast se escucha mañana, pero también se escucha en una semana, en un mes y en un año. Y los sucesos están recién, o sea, la locura empezó hace 24 o 36 horas. Entonces, yo no sé si es un riesgo de pronto hacer análisis. Justamente estamos aquí hablando que probablemente haya toque de queda y capaz que no haya. ¿Cómo cambiaría en los próximos días? ¿Cómo puede cambiar el análisis que hoy se haga respecto a las decisiones que se vayan tomando? No sé, te doy la palabra, Mirko. Sí, lo central es que el gran escenario de lo que está ocurriendo, no lo pequeño, que es lo incierto, estaba más o menos claro. Ya lo anticipó Alberto el 2011 cuando habló del derrumbe del modelo, y yo en lo particular vengo trabajando también la tesis del desplome de las instituciones, que no es exactamente lo mismo, y lo podemos discutir acá porque hay puntos de coincidencia y otros de diferencia, pero te hablan de un agotamiento en lo que a mi criterio es las formas tradicionales de administrar el poder y las ideas subjetivas que están en la sociedad respecto a qué es la autoridad. Entonces me gustaría proponer primero lo menos apasionante, pero quizás lo más vendedor, que es la coyuntura, que el eje gobierno en medio de una protesta, el gobierno Piñera enfrentado a un reventón, a un desmadre social. En ese sentido hay una coyuntura que a mi juicio tiene que ver con lo que la gente ha visto: 5 días de manifestaciones acotadas en el segmento secundario y en este hashtag evasión masiva, que al quinto día, viernes, ya a las 2 de la tarde, según indicaba un informe de la Embajada de Estados Unidos, era un asunto complejo que iba a escalar. Y eso es lo notable, porque ese síntoma de la incapacidad de los actores políticos, particularmente el gobierno, yo sospecho que este o el que fuera, de leer la complejidad de la realidad de lo que está ocurriendo, hace el asunto más interesante, más grave, más ridículo también.
¿no? Sobre todo porque yo esperaba, de hecho hubiera apostado mi sueldo completo y quizás otras cosas más, a que Chadwick en el discurso que dio a las 7 de la tarde, el punto de prensa ese que dio a las 7 de la tarde, retrocedieran aquello que ya sabían, a esa altura ya era evidente, que era lo que iba a calmar la pasión del circo romano, el alimento de los leones, que era retroceder en la tarifa, en la alza de la tarifa. Conjunto a eso podía anunciar ley de seguridad interior del Estado, militares, todas las medidas de seguridad, pero era un elemento de descompresión. Entonces, para mí ahí está la madre del cordero de la incapacidad de los actores tradicionales, que son actores noventeros, Chadwick, Piñera, todo ese elenco, ¿no? De leer lo que está ocurriendo. Porque más ahora ya da lo mismo. Lo van a hacer y no va a importar Ya, mucho. claro, ayer, o sea, esto da para, desde el punto de vista jurídico-político, para una interpelación. Y el ministro es responsable políticamente, por lo tanto, o debería renunciar o deberían sacarlo, porque él es el ministro de Interior y Seguridad Pública. Y está mandatado a resguardar con todos los recursos legales que tiene a la mano la seguridad pública. Y lo que ocurre desde una hora después que él habla, desde las 8 de la noche, es que Carabineros se retira de la ciudad, ¿no? Y se da rienda suelta que se desborde la seguridad pública. Estoy dando un argumento, si tú quieres, de orden, de autoridad, o si quieres, de derecha. Sí, conservador. Conservador. No, entre las 8 y la 1 de la mañana en que irrumpen los militares, no hay gobierno. Entonces el ministro desatiende su deber constitucional, el que juró defender. ¿No? Y eso porque pasa, y eso es lo interesante. Muy probablemente el ministro no cortó ni pinchó, simplemente siguió la orden del presidente. Pero él es el responsable jurídico. Y entonces, ¿lo de anoche podría haber sido evitado? Sí, pues. Lo de anoche pudo ser evitado. A las 7 era tiempo de desactivarlo. ¿Cuántas estaciones menos? El jueves. ¿Cuántas estaciones menos de metro se hubieran quemado? Exacto. Mira, a ver, yo creo que esto es fantástico como posibilidades de análisis. Hay muchas entradas. Yo ahora, escuchando a Mirko, por ejemplo, recordaba, porque mucha gente no sabe, pero yo soy literalmente un bibliófilo. O sea, leo mucho la Biblia, ¿no? Y está en mi velador y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿ya? Dejémonos tenos. Sí, no, pero es verdad, po. O sea, puedo no creer, pero leerlo, mucho. Y una cosa muy importante para entender la Biblia, que quizás es otro seminario después, ¿ya? Pero es que el poder, porque Dios es uno, en tanto tan poderoso es trino, ¿ya? Las cosas poderosas no son una, son una que se despliega de distintas maneras. Al revés, en lo débil lo trino se vuelve uno. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se vio con claridad algo que le ha pasado a Sebastián Piñera en el anterior gobierno, le está pasando en este, y ahora le pasó a Piñera más Chadwick, que es lo siguiente. Sebastián Piñera significa el 0,00001% más rico del país. En rigor, según palabras del mismo, el más rico del país. ¿Ya? Significa además un representante importante de la política, tan importante que ha sido 2 veces presidente. Y hoy además significa el representante de la institucionalidad, el representante del Estado. Las 3 cosas. Ese es su poder. ¿Cuál es el problema cuando tú conviertes 3 cosas en una persona? Que tú le disparas a una cosa y le llega a 3. Y lo que está pasando, le pasó ahora a Chadwick. Esto le pasó ya a Sebastián Piñera en el 2011, con sus líos, que la venta, que Chilevisión, que todas las cosas, y los negocios, y Exalmar, y todo el cuento, ¿ya? Y ahora le pasa también, en términos de la institucionalidad, al mismo Chadwick, su primer ministro. ¿Ya? Perdona, me llega acá el comunicado de la comandancia de guarnición, claro, de Santiago, a partir de las 21 y hasta las 7 de la mañana, toque de queda. Vaya. Bueno, entonces, cuando tú ves estas 3 cosas juntas, ¿qué es lo que pasa con Chadwick? Chadwick, ¿ya?, se enfrenta a este escenario donde él es el ministro del Interior, está a cargo de la seguridad está desbandada, ha tomado decisiones que supuestamente van a ser un disuasor claro, no funcionan, ¿ya? Entonces la institucionalidad está fallando porque es ilegítima. A esa misma hora, en la tarde, se quema en él.
donde su familia tiene cargos ejecutivos, es relevante en el mundo ejecutivo de Enel, y se quema Enel de una manera sorprendente. O sea, no estamos hablando de una cosa menor. O sea, es realmente impactante. Es un guión operático, efectivamente. Y además hay mucha investigación que tal vez nunca sabremos, pero por ejemplo hay mucha gente que anda diciendo cómo es posible que esa escalera fuera ignífuga y qué sé yo, y todo el cuento. La pregunta es si esa escalera lo era, o si alguien además durante el día pasó por allí y la convirtió. O sea, si hay una planificación y una organización que no está siendo capaces de ver. Entonces, Chadwick, en medio de este escenario, ¿ya?, hace algo que con Piñera, ambos, en un momento determinado ellos se convierten en simplemente ellos. Y juegan todas las cartas. La carta política, ¿ya? Nosotros tomamos las decisiones independientemente de lo que digan nuestros partidos, lo que diga Mario Desbordes, lo que diga todo. Nosotros somos el Estado, somos la fuerza pública, somos los militares, somos todo. Y vamos con todo. Y de vuelta, ¿qué les viene? La sonada. La sonada porque la ciudadanía, que lleva mucho tiempo tratando de canalizar ese malestar, encuentra un lugar y dice, aquí está. Este es el lugar, aquí les duele. Todo lo que estamos haciendo ahora les duele. Y detrás de esto hay algo que ya no te vas a operar nunca más. El metro nunca había sido objeto de politización. Nunca en la historia de Chile. Jamás. Ni con Allende, ni con Pinochet, ni con Elwin, ni con Frey, ni con Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Y llegamos al momento en el cual el metro pasa a ser parte del guión potencial de la politización, de la manifestación y de la manifestación de la crisis, del malestar, del enojo. Entonces, estamos viendo hoy día que todos aquellos lugares que en algún momento fueron objeto, acaban de saquear una farmacia humana en el centro completa, acaban de romper las entradas a los peajes y por tanto la gente no está pagando los peajes y al fin son gratis, ¿ya?, y la carretera es gratis. Estamos viendo el guión de una sociedad que dice, a mí me dijeron que tenía que integrarme a través del consumo, pagando, yo no me he podido integrar a esta sociedad y ahora no pago. O sea, yo me he integrado, pero me endeudo para integrarme. Claro. Y eso significa una presión. Claro. Y entonces ese malestar se vive en el consumo de medicamentos. Un malestar que no se expresa en movilizaciones, se expresa en la farmacia. Exacto. En depresión. Claro, en estrés. En tensión, en consumo de droga, en copete, en todo el consumo de ansiolíticos, ¿no? Para disminuir el estrés que te provoca la vida. Porque las drogas legales. Porque vas corriendo como un hámster en esa rueda en el laboratorio, ¿no? Para estar al día con el pago de todo lo que tienes que pagar. Pero parecía que la rueda funcionaba, pues. Si eso... Es que, a ver, yo creo que justamente como para complejizar, ya saliendo de la coyuntura, que es quizás lo más copuchento, pero lo menos interesante, es que yo creo que el eje izquierda-derecha, el eje Estado-Mercado, es un eje miope o reducido para mirar el conjunto de fenómenos que están ocurriendo. Esta transformación, a mi juicio, y bueno, por eso mi aprecio intelectual a Alberto tiene que ver con, por cierto, el agote del ciclo chileno, que es el ciclo de la transición, si se quiere, del éxito del modelo a secas, ¿no? La privatización de lo público, la construcción no de capitalismo, porque el capitalismo es lo único que hay en el mundo, inclusive en China, sino que de neoliberalismo, llevar reglas económicas a ámbitos que no son económicos. Y ese ciclo se empieza a agotar con avance y retroceso en 2011. Y entonces vienen grandes explosiones como los casos de corrupción política. Ya antes habían estado la corrupción de la farmacia, a propósito de la quema de la farmacia, de los pollos. A Lagos le cuesta su candidatura básicamente el recuerdo de las concesiones y los TAG. Entonces el movimiento estudiantil logra instalar el tema de los precios de la educación. Solo lo instala porque Bachelet torpemente desinstala lo que podría haber sido una transformación gradual virtuosa. Exacto. Y por deficiencias políticas gravísimas termina en una contrarreforma, ¿no? El espíritu de Sebastián Piñera II es volvamos al momentum de los 90, en que la élite retoman control de la manera de hacer. Y resulta que ya nunca se puede volver atrás, porque es una lección que te da cualquier cierta lectura
acuciosa de la historia, ¿no? Y entonces hoy día además convergen procesos que van más allá del eje izquierda-derecha, que es una lectura propia de la construcción del siglo XX, que es la polaridad. Entonces, por ejemplo, hoy día tú, para ponerlo así, todos tenemos un lado izquierdo del cerebro y un lado derecho del cerebro. Y necesitamos los dos. Uno se preocupa del día a día, de pagar las cuentas, de lo práctico, de las cosas de vestirte, de lavarte los dientes, y es súper necesario. Y hay otro que es lúdico, que es creativo, que se preocupa de los amigos, y también es súper necesario. Entonces la sociedad tiene un desequilibrio en esas dos, en esa confluencia de izquierda-derecha, pero no se trata de que hegemonice el discurso de izquierda al de derecha, esto, ¿no? El fin del modelo, como torpemente se lee, por cierto, por muchos que lo avalan y otros que lo resisten, se trata como un retorno de la izquierda sesentera, y no es eso, eso ya no es posible. Entonces, a mi juicio, y esto es lo que yo trato profusamente en los talleres del desplome, ¿no? Hay un agotamiento del ciclo de la revolución industrial, producto de las virtudes y defectos de ese propio ciclo, que se junta con este ciclo más corto, que son los 20 años de Chile. Y entonces estamos pasando en ese ciclo de la economía de chimenea a la economía digital, a la economía de los bytes. Las 5 principales fortunas en el siglo XXI van a ser dueños de algoritmos. A propósito de la ironía de los algoritmos de cálculo de la tarifa del metro. Del metro. Del panel de expertos. Por una parte. Entonces, y a la vez, lo que está colapsando la idea tradicional del capitalismo no es el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Es que viene una generación que te dice: no queremos competir, queremos colaborar. Y nacen las empresas B, que están siendo replicadas por grandes empresas. En Estados Unidos, Danone, multinacional de los lácteos, se acredita como empresa B, que es una empresa que es ya no la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Entonces ellos se certifican que tienen relaciones virtuosas con sus trabajadores, con sus propietarios y con todo el entorno de la construcción, claro, de la cadena de valor. Pero esto es latero, pero es importante. Y al no es latero. Y al certificarse, Está emocionado. Yo estoy emocionado. Al certificarse, van al banco y le dicen: nosotros tenemos menos riesgo. Por lo tanto, ¿no? Usted tiene que bajarme el interés del crédito que yo tengo. Y Danone tiene 2 billones de crédito con la banca. Y la banca le dice: perfecto, efectivamente, le bajamos la tasa, porque usted tiene menos riesgo ahora. Porque hoy día el entorno concibe que una empresa construida en la lógica Chicago, en la lógica Gordon Gekko, en la lógica Piñera, es una empresa con riesgo. Para terminar te lo digo así: el CEO de BlackRock, que es una empresa global de inversiones que tiene filiales en todo el mundo, manda a sus filiales a invertir en empresas que tengan acreditado triple impacto: medioambiental, social y de gobernanza. Porque el tipo, no porque usted quiera cuidar el planeta per se, o quiera cuidar su relación con la comunidad o le interesen los seres humanos, sino porque entiende que ahí está la nueva idea de valor, de construcción de valor. Entonces, el capitalismo se está transformando desde sí mismo. Y el último gran eje de transformación que converge también en este momento, que es el despelote, es el fin del patriarcado de la mano del movimiento feminista, del Me Too. Pero el fin del patriarcado son 8.000 a 10.000 años de construcción de una idea de autoridad, que es la que vemos en la película El Padrino. Y, por ejemplo, esa idea se desploma porque el poder convencional, cualquiera sea, basa su fuerza y deposita la última ratio en la fuerza militar. ¿Y qué es lo que vimos hoy día en Santiago de Chile? Que echada a mano de los militares, no los pescaba nadie, no se contenía, pero nada, al desborde, pues. O sea, la imagen era dantesca, patética. Claro, así, claro. como fantasmas. Sáquese el eje, los lentes siglo XX para mirar eso. Esa forma tradicional de autoridad, el uso de la fuerza, ya no va más, porque eso es el fin del patriarcado. Entonces estamos en una crisis más grande que la que probablemente vamos a ver en los próximos días, cómo se resuelve en relación a esta coyuntura. Dos apuntes muy cortos, Alberto, bueno, uno, que efectivamente la imagen hoy, cuando llegan los militares, esto transmitido en vivo, en directo, ¿cierto?, por los canales de televisión, empiezan a llegar al, que sé yo, no sé, 2 o 3 de la tarde a la Plaza Italia, pensando en ese lugar, y era increíble. O sea, los carabineros generaban más distancia, la gente los mantiene lejos, pero los militares instalados o sea, superpuestas 2 imágenes, los militares instalados en una dinámica así como si la Plaza Italia estuviera vacía, y la gente en bicicleta pasando entre medio de ellos, diciendo
contándoles cosas, pasando por atrás, tanto que tuvieron que, o sea, yo creo que estaban muy incómodos. Eso es una metáfora, yo creo, bien interesante. Una cosa respecto a eso, para que digas lo segundo. Fíjate en lo que el significado de eso. Cuando llega el 2011, yo escribí de hecho, un artículo por ahí de carácter en la revista Anales de la Chile sobre el tema de la transición. Y hubo muchos que trabajamos el tema de la transición en ese momento como si acaso en alguna medida todo ese movimiento terminaba con la transición, porque había ciertos factores que tenían que ver con ese fin de la transición, como por ejemplo el cuestionamiento de un límite fundamental de la transición, que era la idea de que las reglas estaban diseñadas, que la línea de trabajo de toda la época estaba clara y que no se podía salir de ahí. Y eso se desdibuja en ese instante. Hoy día vemos otra pata de ese fin de la transición, cuando es el momento en el cual el militar en la calle, en estado de excepción, no significa golpe de Estado, no significa nada, de hecho. No da miedo. No da Es algo miedo. esencial. O sea, es El para lo que está. el poder debe ser temido. Claro, es para En lo que última está. instancia debe ser Lo llamaron para eso. Si no, no era para otra cosa, porque no lo llamaron para que usara las armas en la calle. Lo llamaron para que diera miedo. ¿Ya? Y no da miedo. Y alrededor hacían una ronda y los niños paseaban o saqueaban. Su presencia por sí debería imponer autoridad. Para nuestra generación eso es. Sí. Pero hay una generación para la que ya no significa eso. El relato radial que escuchaba recién, por ejemplo, de Tomás Moschati con Nivaldo Moschati, están contando la gente, que sé yo, de repente la gente dice, no, en tal lugar, resulta que lo que pasó fue que, dicen, estaban los carabineros. Pero cuando llegó la horda, los carabineros se fueron a esconder, porque en el fondo el carabinero, y aquí viene el complemento, digamos, los carabineros saben que no pueden jugar el juego de que pierden. Entonces cuando ven que en realidad no tienen capacidad de control sobre el asunto, no es que no hay suficientes militares para todo eso, sino que saben que no pueden ir, no pueden hacer nada y por tanto desaparecen. Entonces ahí hay otro elemento súper importante que tambalea y queda fuera de juego. Ni siquiera es necesario en este caso una cosa muy dramática y terrible. Simplemente ya no vale. Una cosa corta, parte igual el pase, porque además hay un análisis ahí como profundo a partir de la idea del derrumbe del modelo, digamos, de ese libro. Lo comento además porque en los últimos días, lo comentaba ayer, revisando de manera más o menos exhaustiva las redes sociales, etcétera, mucha interpelación a Alberto, así, algunos en tono como jocoso, así como casi nivel de meme, es decir, oye, efectivamente, era cierto, no era mentira. 8 años después. Pues claro, solo 8 años después. Que para términos académicos es nada, No, estamos nada. Nada. Ya, pero yo quiero hacer un punto pero igual le voy a dar la pelota primero al Alberto, porque tú haces mucho el énfasis con el tema de que efectivamente esto afecta por igual izquierda-derecha, porque está en otro, sería otro clivaje. Que yo te concedo el punto, Mirko, yo estoy de acuerdo en eso en términos de que efectivamente la clase política, si tú los ponís parados juntos, desde la UDI hasta el PC, efectivamente hoy en día, en Chile de hoy, actual, hoy día, mañana, efectivamente quedan todos offside. De hecho veníamos conversando que en realidad, o sea, no hay un liderazgo. Lo que ha pasado ayer, no hay un liderazgo. El principal protesta de los últimos 30 años, no hay un liderazgo afuera. No hay que buscarlo ni construirlo, porque ya no es el tiempo de eso. Sí, es que yo ahí sabéis que tengo un Pero matiz. ocurrió con los movimientos feministas también, Sí, que no pero- hubo un liderazgo. De acuerdo, pero es que yo tengo un matiz, porque yo creo que, a ver, la izquierda, en definitiva, Un matiz así como el pintor francés. un matiz, Déjame decirlo así, la izquierda se hunde junto con Piñera, porque todas esas ideas, izquierda y derecha, en la lógica del siglo XX, son hijas de la cultura del patriarcado, y por eso veníamos hablando de falta la conducción, porque en la idea tradicional de la izquierda, el proceso revolucionario, que uno podría decir, estamos en un momento, un proto-revolucionario, tiene el partido que es la vanguardia. Pero- Bueno, eso está muerto. Está Eso bien. no da, o sea, ninguna Pero esa es una estructura dimensión. tradicional ni anticipó ni lideró esto. de acuerdo, es una dimensión. Yo solo quiero dejar un punto porque puede ser menor a la luz del análisis político. Tiene que ver que lo que yo veo, y lo digo con toda la subjetividad de decirlo desde acá, Darío Quiroga, de Darío Quiroga, sociólogo, militante comunista, ahora no, pero medio amigo, en fin. Hug y Arcis. Juguearse, toda esa mezcla rara. Lo que yo digo Francisco Miranda. es que cuando uno ve, Mirko, que efectivamente la dinámica, la voluntad, donde se maximizan en la calle, se multiplican los ejemplos, incluso hay una poética, hay una estética de eso, de estoy acá ni siquiera porque yo lo necesite, estoy acá y hago el toque de cacerola en Vitacura porque me interesa que el metro no sea caro para aquellos que no se pueden desplazar, ni siquiera para mí, para jóvenes, que a la tarifa de los jóvenes, como decía el gobierno, no les subió este cambio.
partieron los estudiantes chilenos y a ellos no les subió un mango. Sin embargo, ese germen de solidaridad global, de que somos parte de lo social, yo creo que entronca con una tradición de la izquierda que, independiente de que los actores políticos no estén a la altura de defenderlo, yo sí pongo el punto que no es lo mismo que la derecha, que tiene otras virtudes como la defensa de la libertad, del emprendimiento individual. O sea, este no es el éxito de Guillén ni de Lizalde. No, ya vimos de Insulza donde estaba. Tampoco lo es del Frente Amplio, que después de su éxito parlamentario de las elecciones pasadas, se burocratizó en el Parlamento y salieron rápidamente hoy a decir, oye, tenemos que estar en la calle porque no estábamos metidos en esto, ninguno de nosotros tuvo algo que ver con esto, entonces salieron rápidamente a decir, y nosotros también, pero ya son viejos. Ya son viejos para saltarte el torniquete. Ya Boris está guatón. Hay un meme bueno de un guatón. Jackson está pelado, ya está con la gente de la Open Society, ya está en otro negocio, ¿cachai? El poder te burocratiza. Entonces estamos en una época, y esto voy a ponerlo en concreto porque si no parece una teoría, no sé, romántica. Mira, lo que está en el fondo de lo que estamos viendo es una sensación de malestar que los actores tradicionales no fueron capaces de leer, ¿no? Y eso es una emoción. Entonces, se cae este año un proyecto súper importante que es el de los medidores inteligentes. Es súper clave para que Chile entre a la 5G. Sí. Porque sin medidores inteligentes no hay 5G en Internet de las cosas en su hogar, señor. Para que su auto dialogue con su refrigerador y sepa el refrigerador cuando usted va llegando a la casa y le tenga la temperatura correcta, lo que necesita y bueno, en fin, toda esa cosa que ya está. Simplemente estamos esperando que llegue, pero ya está. Entonces, esa es la clásica política pública noventera que tiene todos los checks del poder concebido de forma tradicional. Es promovida por un gobierno de un signo, el gobierno de Bachelet, es implementada por el gobierno de otro signo, el de Piñera, es aprobada por la unanimidad de los diputados, incluyendo el diputado comunista, que tiene que salir pidiendo perdón por haberlo hecho, por darle unanimidad, y es apoyada por la industria más poderosa económicamente, el monopolio, ¿no? De la generación y distribución de energía. Entonces, como en la lógica de stakeholder, de agencia de comunicaciones, de lobby de los 90, tenía todos los checks y se cae y no hay un líder que la vote. No hay un Raúl Zurita, como en el caso de la caída del ministro Rojas, que encabece nada, ¿no? Tampoco hay una movilización. Es simplemente que las encuestas constatan que la gente considera que se lo están metiendo en el ojo porque hay desconfianza respecto de lo que hacen los actores del poder, porque hemos visto el poder desnudo, lo vemos en los abusos de la iglesia, los vemos en las relaciones de parentesco ad infinitum en los cargos de poder, en Bachelet Piñera, que es la era Caburga, ¿no? Los vemos en la Natalia Compañón, los vemos en los viajes del hijo del presidente a China, los vemos en toda la parentela Chadwick, los vemos aquí y allá en la hija ¿cómo se llama? La hija del senador Monte. Entonces, tú vas sumando, ¿no? Un conjunto de información que te muestra una élite que la gente perciba y ya no actúa en favor de ella. Y esa élite también es de izquierda, también es eso, es el poder como lo concebimos, ¿no? Todas las formas tradicionales de autoridad son las que están irremediablemente muertas. Y eso es el fin, no, es el comienzo de otra cosa. ¿Es el derrumbe modelo? A ver, sí, evidentemente, pero la pregunta que plantea Mirko en el fondo, que es una pregunta muy importante cuando uno acredita ya en términos científicos que algo se quebró. ¿Ya? Cuando algo se quebró, la pregunta del geólogo es de qué tamaño es la placa que se quebró. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué implicancias tiene 300 kilómetros más allá, 500 kilómetros más allá y 1000 kilómetros más allá? Entonces, esa es la pregunta, ¿de qué tamaño? Y para eso existe el análisis de las magnitudes, la magnitud que tiene que ver con el fondo, con el grado Richter del asunto. Y es una pregunta que cada vez que pasan estas cosas uno tiene que decir, bueno, evidentemente hoy día tenemos conciencia de que esto tiene un grado Richter muy alto y que no tuvo, y que el elástico se venció de inmediato. Porque el movimiento estudiantil, para poder lograr llegar a este grado Richter, tuvo que ir, volver, chocar, fracasar, volver, acumular energía 2, 3 días más, y vamos de nuevo. Y aquí hace rato que las cosas vienen pasando así como pum, de un segundo a otro. Esa ausencia del elástico es la ausencia de la resistencia. Fíjate que... Pensé que era fake news lo del toque de queda. ¿En serio? Sí, caímos en la trampa. En vivo. Estamos en vivo, mira. El desplome de los medios.
También. del periodismo y de la prensa como acreditadores de verdades oficiales. Sí. Mira, la tesis del derrumbe del modelo siempre fue una tesis bastante más sofisticada naturalmente que lo que la gente decía, porque la gente creyó que leía el titular del libro Listo, leímos el y libro. ya hasta leyó o el del mostrador y ya está todo, se entendió todo. No, po. Viste, todavía no se ha caído el modelo mayor. Yo estoy comiendo en el McDonald's, me gritaban cosas así la gente, o sea, una cosa ya como... Bueno, a ti te Pasaban molestan. autos, corría así como... ¿Y dónde está el derrumbe del modelo? Y se alejaba con efecto Doppler. Hace como 2 semanas te funaron en Twitter porque estáis tomándote un café en el Starbucks. Además, claro. Entonces bueno, pero mira. No, yo además creo que deberíamos cobrar por estos podcasts porque quiero cambiar mi BMW. ¿Sí o no? O sea, corresponde. Corresponde. Fíjate que en todo este proceso, que fue una investigación bien larga y que además en la cual no fue magia, sino que pasó que nosotros habíamos hecho una investigación muy grande sobre desigualdad, malestar social, educación y una serie de otros temas, ¿ya? Gracias a un proyecto Milenio, el 2009, 2010, 2011. Entonces, no era raro que tuviéramos una información bien interesante porque teníamos 200 entrevistas individuales por todo Chile, cualitativas, 20 grupos de discusión, 2 encuestas probabilísticas de gran tamaño, ¿ya? Y habíamos estado sistematizando todo el material, no solo el nuestro, sino que el de otro. Entonces, no era raro que encontráramos cosas. Y dentro de las cosas aparece esta hipótesis, ¿ya? Que obviamente a algunos les producía un poquito de resquemor porque nunca es bueno ir y decir, mire, está en cuestionamiento algo importante dentro del orden social, porque el orden se sostiene a partir de esas convicciones. Pero mira, el 2013, siguiendo esta investigación, seguimos encontrando cosas y yo escribo en otro libro, no en el derrumbe del modelo, en uno sobre la nueva mayoría que estaban haciendo, qué sé yo, hago una segunda parte que tiene que ver como la especie de continuación del derrumbe, que no lo publiqué aparte de imbécil nomás, pero ya lo metí adentro, que el libro salió súper largo. Malo para los negocios. Malo para los negocios, no, es malísimo. Entonces, y escribo lo siguiente, mira. La secuencia consumo, deuda, abuso, lucro y legalidad quedó instalada desde 2011 como un sintagma que recorre toda nuestra cultura económica. Y la sensación de la ciudadanía entonces que hay una traición de quienes están en la vida económica y en la vida política, y después de la traición viene siempre la morosidad, la desobediencia, que en forma económica es la cesación de pagos. La realidad financiera es estresante para todos, pero cuando ese estrés aparece como el resultado de una situación injusta, la respuesta suele ser la evasión de responsabilidades, como ha sido hasta el día de hoy el Transantiago. El final del camino de la ilegitimidad del cobro de la deuda por la sensación de usura es la desobediencia. ¿Ya? Eso es un continuo que es lógico. O sea, hay una base empírica, pero hay un continuo que es lógico. Déjame ir a rescatar al niño que está a punto de caer en la piscina. ¿Vamos a rescatarlo? Lo rescatamos. Caminando, avanzamos. Bueno, pero aquí hacemos el relleno, porque en el fondo lo que está desplomándose, yo que creo que de manera violenta, porque ese eje izquierda-derecha es como una carcasa que perdura, fantasmal, agotada. Cuando hablo del desplome de las instituciones, hablo de que las estructuras de poder se mantienen como simulacro, pero ya no tienen la energía porque la energía está en otra parte, la energía está afuera. Y lo verdaderamente relevante en este episodio del alza de tarifas del metro es el fin definitivo de la hegemonía tecnocrática que ya venía debilitándose de mucho rato, porque a Chile no lo gobierna la concertación ni la derecha desde el 90 en adelante, lo gobierna una tecnocracia. Sí. En eso consiste el proyecto Beringer-Guzmán. Entonces ese espacio de la tecnocracia, que en el fondo es la racionalidad económica de la economía neoclásica, que es la que fija los límites acerca de donde actúan los políticos, ¿no? Eso es lo que sí efectivamente ya no tiene más vuelta. De hecho, a mi juicio, hay muchas frases de mal gusto en este episodio del alza de las tarifas. La del ministro Fontaine, por una parte, el ministro de Hacienda, claro, que llamando a comprar flores, que no tiene que ver con el alza en sí mismo, pero sí con el alza del costo de la vida, jugando con el alza de la vida, ¿no? Pero la del presidente del comité de expertos, ¿no? Juan Enrique Keilmans, que se supone que es un técnico que opina académico, técnico, pero le sale cachagua por todas partes. Entonces dice, cuando sube el pan no alegan, y esto tiene visos políticos. Entonces la tecnocracia se revela como una agenda política oculta, ¿no? Finalmente. Entonces eso es lo que está desplomado para siempre. Eso no tiene vuelta atrás, y en eso se fundó el modelo chileno.
Eso no es que gobernara la concertación o la derecha, y por eso que da lo mismo todavía quien gane. ¿Ah? Esto no, si hubiera ganado Guillé, estaría frente al mismo problema, porque ese panel técnico hubiera existido igual, y esa medida se le hubiera impuesto igual a cualquier gobierno. Entonces hoy día tenía un problema mayor, no es resorte del poder político de turno, porque hay instancias tecnocráticas que cooptan las decisiones. Eso se acaba. Claro, lo que dice Mirko es súper importante porque detrás de eso, lo que hay, esa desnudez que revela Mirko, es que te das cuenta de pronto que la relación del intermediario, que es una relación que tú consideras cara y que empiezas a ver cada vez más innecesaria, que el intermediario es la política, es simplemente una relación en la cual tú estás hablando en realidad directamente con la empresa, con el conjunto de empresas que gobiernan tu vida cotidiana. Y entonces en algún momento tú decides hablar directamente con ellos. Y como no puedes hablar directamente con ellos de una manera equivalente, construyes un poder para ellos. Y la búsqueda de ese poder en algún momento fueron las redes sociales, que desde allí yo podía horquillar una empresa, y empiezas a buscar mecanismos, hasta que finalmente encuentras, dices, bueno, ¿sabe qué? La forma en que yo tengo para hablar con usted, esta, lo que me queda. Ya lo que me queda es que nosotros somos una horda y vamos para allá. Entonces, al mismo tiempo que estamos tratando de resolver las sofisticadas problemáticas del siglo XXI, tenemos que usar los recursos milenarios, más básicos existentes, y la política empieza a hacer lo mismo. O sea, por eso por todo el mundo, al mismo tiempo que vemos todas estas transformaciones, estamos viendo los autócratas surgiendo, porque son los que vienen a decir por lo menos, no, pero no se preocupe, yo tengo una solución que es simple, fácil, contundente, y se llama poder. El retorno del poder. Y ese retorno del poder es un poder sin política. Es un tipo que llega y dice, yo voy a traer el poder, ¿ya? Y viene en realidad, es un apostador. Porque esos que vienen no son tipos que tienen el poder. Lo que vienen es apostar a lograr tener el poder para poder vestir de nuevo esto con un nuevo revestimiento respecto a lo que es el problema de la legitimidad. Y la legitimidad es algo que no se compra en la esquina. Tú la puedes perder. Hoy día, ¿cuánto de legitimidad se perdió? Un 5, un 6, un 20% de la legitimidad del orden social. Tú lo puedes perder en un día. Y para recuperarlo, lo que se demora en la legitimidad es extraordinariamente complejo. O sea, bueno, de partida, a ver, el gobierno de Piñera se partió en dos. Hay un gobierno con todos sus matices hasta el 18 de octubre, hasta ayer, y hay otro gobierno de hoy día en adelante, que puede quizás reescribirse en varios... Hasta el momento existe la moneda y el oficialismo. La moneda es la que levanta el discurso de los delincuentes y los violentistas, y el oficialismo, el poder territorial, los alcaldes, encabezado Felipe Alessandri, Carla Rubilar, el alcalde de la Florida Cárter, ya te hablan de que aquí no cabe hablar de violentistas ni de delincuentes, que hay una demanda efectiva, ¿no?, de una ciudadanía agobiada por un conjunto de valores económicos sobre sus vidas que son incapaces de soportar, y donde el Estado debe tener algo que decir. Ahora yo creo que la pregunta relevante a mi juicio es llegar a este momento pudo haber sido evitado, y esta es una pregunta pertinente para todos los defensores del modelo. ¿Podíamos salvar el modelo con algunas reformas graduales y evitar este estallido? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto, pero a condición de eso... Pero a condición de transformar el modelo, ¿decís tú? ¿O? No, a condición de que la promesa hubiera sido eficaz respecto de su principio y no a un mero simulacro. Ejemplo, si hubieran 3 personajes presos por el caso Penta, si hubieran 2 personajes presos por Sokimich, si hubiera 1 por la Polar, si hubiera algún par de ejecutivos cumpliendo condena efectiva por la colusión de la farmacia, de los pollos, etcétera, si hubiera algún cura abusador emblemático metido en la cárcel de alta seguridad junto al frentista que se escapó en helicóptero, esas cosas, esto estaría atenuado, porque la élite en Chile quiere todo. No solo quiere estar en posición de élite, sino que además no tiene conciencia de su condición de privilegio estilo Luis XIV. Y sabemos cómo termina, Luis XVI. Y sabemos cómo termina Luis XVI. El 18
de octubre del 2019 estamos frente a nuestro Palacio de Versalles. Bueno, yo creo que parte de la élite empresarial chilena, a propósito de eso, debe parecer La increíble. élite es un grupo Sí. que va más allá al empresariado. No, de acuerdo. Le debe parecer increíble No todos los empresarios son élite. este tipo que va a tener que pagar con 1 año y medio de cárcel por hacer que su hija entrara a Harvard. O sea que una cosa así casi Exacto. humana, Exacto. digamos, ¿cachai, no? Es como, pero ¿cómo se te ocurre? Es una cosa increíble. Sí, por favor. Pero es que yo creo que quería complementar lo que decía Mirko, porque justamente en ese mismo libro que estaba trabajando ese tema, entro en el tema de la ritualidad de la sanción. Entonces, y leo un fragmento, dice, el gran error fue no haber usado políticamente la Polar como chivo expiatorio. El 2011, esto recordemos. Recordemos que eran 1 millón de personas afectadas. Si esa empresa se hubiese cerrado y sus directivos hubiesen sido severamente sancionados, al tiempo que las deudas de las personas se hubiesen caducado, no habría desequilibrio ético en el sistema financiero. Se habría resuelto ese desequilibrio. Para decirlo en términos del Padrino, estaríamos en paz. Estaríamos en paz. Los dos tenemos los dones. Los dones, ¿ya? Esta es una cosa muy importante en la sociedad. Es decir, ustedes saben que la gran conclusión de las grandes etnografías que se hicieron durante el siglo XIX están resumidas en una cosa muy sencilla. Y es que en todas las sociedades existentes en la historia de la humanidad existe algo que se llama el dar y recibir. Murió el hijo de Barzini, murió el hijo de Corleone. Exactamente. Y cuando Y en relaciones de equidad. son relaciones El dar y de recibir. el dar y recibir, y la proporcionalidad del dar y recibir es algo central. Entonces cuando uno dice eso, ¿qué pasó? Se prefirió lo contrario, continuar la operación y no darle una energía ritual a esta posibilidad de decir, ¿saben qué? Sí, nosotros estamos dispuestos. Y esto pasó con la Polar, después pasó con Johnson, después pasó con la colusión del papel, ¿ya? Y en ningún momento hubo un momento en decir, ¿saben qué? Ya, ok. Por ejemplo, en la colusión del papel se llegó a un acuerdo, se pagó una indemnización y qué sé yo, millonaria, que es más o menos de 1/3 de lo que fue el daño, ¿ya? Pero al mismo tiempo políticamente esa misma empresa se mantenía firme y fuerte y lo ostentaba quedando a cargo de la SOFOFA. Entonces, en la misma escena donde incluso dentro de la SOFOFA se planteó la posibilidad de sancionar a la papelera, desde dentro de la SOFOFA, termina siendo gobernada por la familia. Entonces tú dices, bueno, está bien, efectivamente, normalmente es conveniente, ¿ya? O sea, 99 de cada 100 veces esto funciona. Pero tú tienes que tener la sensibilidad, la capacidad de entender cuándo esa vez que no funciona puede ocurrir y de qué tamaño puede ser el desastre. Aquí hay una cosa que hay que decir en términos de los cientistas sociales. Aquí hubo al menos un porcentaje de 30-40%, ¿ya? De los cientistas sociales en Chile que por razones normalmente ideológicas o políticas, por sus vínculos, ¿ya? Se negaron a cualquier tesis que planteara esto. Estas tesis planteadas desde distintas disciplinas o desde el mismo periodismo, ¿ya? Se negaron a analizarla, se negaron a mirar un dato. Simplemente respondieron, no es verdad. Sin hacer ninguna reflexión, sin invitar a ningún seminario. O sea, alguna vez yo le dije a Luis Larraín, que escribió un libro en contra de mi libro, y no cita el libro, ¿no? Que se llama, entonces, un libro contra el derrumbe, ¿ya? Y resulta que, entonces, le digo, oye, pero una cosa muy simple, invítame. Yo lo invité al lanzamiento del derrumbe, no fue, ¿ya? Le digo, invítame a Libertad de Desarrollo y conversemos de la hipótesis, pues. O sea, con tu gente, me da lo mismo, no tengo problema, ¿ya? Pero no, negación total. O sea, ¿de qué sirve eso? Y ahí la referencia de Mirko a la Revolución Francesa es súper importante. Ya le habían dicho a los reyes, la gente está súper enojada porque no hay pan. ¿Y qué dijo María Antonieta? Bueno, si no hay pan, buenas son las tortas, que son más caras que los panes, pero María Antonieta No parecía, no tenía idea. En este gobierno hay varios ministros María Antonieta. O sea, lo de Fontaine fue María Antonieta. Partiendo por Varela, pues, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sí, Los, claro. los campeones, Sí, claro. ¿no? Después el ministro Rojas, que duró, no por ninguna frase, pero por frases anteriores, menos, pero el equipo económico, ¿cómo se llamaba este tipo que era el ministro de Radio Duna? Claro, pero ese... Salió molesto con Piñera porque lo sacaron, ¿no? Bueno, entonces tú tienes un elenco incapacitado para leer la realidad porque venían con el brío noventero. Venían como ya pasó la turbulencia, la nueva mayoría y ahora venimos de nuevo. Venimos por nuestros fueros y aquí estamos. Ahora,
esto no se trata de nuevo de Piñera, porque es lo menos importante finalmente Piñera, ¿no? Lo que vaya a pasar con él va a ser un accidente en la historia. Todo este ciclo Bachelet Piñera solo habla de la descomposición de la autoridad presidencial, que es una pieza central del argumento de autoridad que construye el Partido del Orden. Y yo creo que ellos mismos tienen que observar, yo creo que con espanto, cómo esa autoridad ya no tiene poder. Porque tarde o temprano, aunque no ocurra hoy día, que estamos grabando, la alza de la tarifa del metro va a tener que bajarse. Eso es un hecho. Y el problema es cuántas otras cosas más, porque no bajaste la tarifa el primer día. La cuota aumenta. Sube el precio. Sube el precio. Ayer se convocó a estado de emergencia por 500 millones de pesos en daño, 500 millones de pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? El precio de una casa en Vitacura. Hoy día es 200 pesos eso. Hoy día, y 200 quizás nos quedamos súper cortos. O sea, Lo que un pasa es que- saqueo de supermercado es 200 veces eso. ¿Ya? Y estamos hablando de no sé cuántos supermercados saqueados, estamos hablando de no sé cuántos servicentros, y estamos hablando de los peajes no pagados, y estamos hablando de cómo vuelves a la normalidad. Y esto es una cosa que sociológicamente es muy importante. O sea, que pasó también con el Transantiago, cuando tú dices, pensando como que, no, pero mira, bajamos a la gente de acá, lo subimos por acá, la plata pasa de aquí para allá, la gente paga, y entonces la premisa es que la gente paga. ¿Ya? Y entonces yo los muevo de aquí para allá y listo, se acabó el problema. Y más Pero, encima los criminalizo si es que no pagan. pero resulta que la gente frente a... A mí una vez me llamaron de gente que trabajaba con el Transantiago y me dijeron, ¿qué harías tú con la evasión? Le serviría café y limpiaría la micro. Bueno, me echaron de la sala, o sea, fue como estáis diciendo, ¿no? Pero en los lugares de mayor evasión lo esperaría con gente bien vestidita, con cafecito, y buenos días, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Porque hay una relación que está muerta. Entonces, de esa relación, de la ausencia, o sea, estamos viviendo en la sociedad thatcheriana. Es una economía sin sociedad, que es lo que Thatcher siempre dijo, la sociedad no existe. ¿Ya? Lo que existe Son es la suma de individuos, ¿no? es la suma de individuos y existe la economía. Bueno, aquí estamos, po. Aquí está. Oye, Yo creo que hay dos grandes actores derrotados en lo corto. Por ejemplo, todo el columnismo leninismo, que esta semana pasada no partía sus Pero comentarios patético. en radio, en televisión, en diario, diciendo todos debemos condenar la violencia porque la violencia es antidemocrática y estamos en la república, y claro, después viene el tema social, pero primero condenemos la violencia. Bueno, hoy día ya sabemos que con dos dedos de frente ese argumento lo enarbola solamente Jacqueline Van Rysselberghe y la ministra vocera de gobierno, que son elenco de reparto, que van por la puerta trasera saliendo en todo este conflicto. Mira acá cómo pasan tocando la bocina. Y lo otro es que esto no es una revolución, porque hay mucho miedo. Esto es un proceso de transformación radical del poder. Entonces las instituciones van a seguir existiendo, van a tener su carcasa puesta ahí. Lo importante para lo que viene es no seguir poniendo la energía en eso. Entonces ahora va a venir la discusión de si hay un gran acuerdo transversal de políticos y quiénes están y quiénes no, quiénes se suman y quiénes se restan. Está Insulza pero no está Giorgio, están, de nuevo, hablamos de nombres, de elenco, de el micropartido que se creó para que estén todos. La foto, y esa foto no vale nada, porque el poder está en otra parte, ya no está en ningún partido. A partir de lo que tú decís, yo quisiera abrir un último tema, yo creo, en honor al tiempo. Una cosita corta. No, pero es un tema largo. Pero muy breve, muy breve. Solo para decir que hay un factor en que Sebastián Piñera sí es importante en todo esto. O sea, hay dos en rigor. Uno, que es el primero que dije, que hace más fácil el ataque a la Trinidad. A la Trinidad. Pero el segundo, que es muy importante, es que Sebastián Piñera, en todo su actuar, nunca puede evitarlo. Es un acelerador de partículas. Es un tipo que donde llega genera velocidad, ¿ya? Tensión, y las cosas que van y vienen, y eso en la gestión del orden social, bueno, es una mezcla peligrosa, explosiva. Les propongo terminar porque está hablando el presidente. Ya, 3 minutos, 3 minutos. Hay un tema corto que tiene que ver lo que tú dices. El poder está en otra parte. ¿Y dónde está en este minuto? Está en la gente que se está movilizando en todos los barrios, Está en el caos. Está en el caos. ¿Alguna avisoran cómo puede seguir esto? Porque veníamos conversando con Mirko, incluso pensábamos que eventualmente hoy día, ya después del nivel de energía que generó, que concentró el viernes en la noche, este viernes 18 en la noche, uno pensaría que hoy día va a ser más calmo.
y la energía sigue subiendo, sigue aumentando, de la propia gente sin un puto liderazgo. Bueno, esto a ver, la sociedad es un fractal del individuo, entonces, o el individuo es un fractal de la sociedad. Esto es como una gran crisis de pareja. Después vendrá otra nomás, po. Si hay ruptura viene otra, y en una de esas se arregla. Claro, lo que es complicado para un gobierno en un momento como este, o sea, el retornar al orden es una cosa muy delicada, muy sutil, muy difícil, porque el orden está hecho de sutileza, no está hecho de cosas realmente muy importantes. Y lo que se pierde aquí es la confianza de la sutileza. Entonces, frente a eso, la recuperación del orden es muy difícil. Pero lo que está muy claro, esto puede todavía escalar todavía más, primero, que todo lo que fue tocado quedó, vamos a decirlo así, porque estos son cuando se mueve el malestar social se mueve una energía que es sagrada. Entonces la energía sagrada define las cosas como benditas o malditas. El 2011 habían benditos y habían cosas malditas. Ahora no hay cosas benditas, hay solo malditos. Entonces va a tocar todas estas cosas, el metro entre otras que era bendito, ¿ya? Por razones históricas, y se van a transformar en malditas. Y la pizzería de Vitacura, en la que estaba Piñera, Y la pizzería. mientras el país no tenía gobierno, entre las 8 de la AM, PM y la 1 AM, ¿no? El presidente estaba comiendo pizza. Exacto. Entonces esas son las imágenes que van a quedar de esto. Siempre los nietos que sirven para todo. Y el lunes, el martes, el miércoles, cuando el gobierno quiera mirar cuáles son los daños, se va a dar cuenta de una cosa que es muy importante, y que hay mucha plata dando vueltas, y hay muchos daños, y por todos lados, pero hay una cosa que es la más importante de todas, y es que ellos mismos, sencillamente no van a existir por una razón más sencilla que la crisis, que la crisis política, que tiene que ver con lo siguiente. Mañana, probablemente, si estado de sitio, ¿ya? Y probablemente mañana, entonces, si se vuelve a repetir un escenario, van a cerrar los supermercados. Y la gente no va a haber cansado a comprar cosas para la semana, ¿ya? Y va a venir un problema en cada hogar por culpa de la incompetencia del gobierno, ¿ya? O por culpa de los violentistas. Es que no, porque el gobierno siempre está a cargo. Cuando no hay líder al otro lado, además, el gobierno siempre está a cargo. Sí. ¿Ya? Y en la semana la gente va a volver a tener problemas para ir a la pega. ¿Ya? Y van a haber paralizaciones en la universidad y va a volver la anormalidad. Y lo único que alimenta el orden social es la normalidad. Y el gobierno se dedicó toda esta semana a jugar a la anormalidad. ¿Saben qué? Hubo un problema. Anormalidad. Pongámosle más normalidad. Mientras la intendenta llamaba a la unidad y a la paz, Jacqueline Van Rysselberghi apuntaba al Frente Amplio y al Partido Comunista. Sí, claro. Entonces, no hay libreto. No hay libreto y una broma. Unívoco. Ya, Mirko quiere que terminemos porque está hablando el presidente y él le interesa hablar al presidente, así que pueden pararse ustedes. Yo voy a despedir este podcast para decir lo siguiente. Hoy sábado 19 nos hemos reunido en condiciones, nos costó el doble tiempo llegar con Mirko desde los altos de Peñalolén hasta aquí, hasta la populosa Ñuñoa, hasta el corazón de Ñuñoa, porque de verdad tuvimos que hacerle el quite a harta barricada, a harta cosa. La Cosa Nostra, difúndanlo si les gusta, y nosotros teníamos programado, porque este es especial, el programa de octubre, probablemente tal como en 10 días más, lo hacemos igual. Pero igual les dejo abierto que esta semana, según como evolucionen los hechos, nos juntemos de nuevo para un segundo análisis. Y de ahí les vamos a contar las cosas al padrino, seminario, estas novedades, pero hoy día estamos en otra caso, cosa. hay que decir algo que lo había... Esta fue una semana donde en el gobierno todos fueron Fredo. Todos. Pero así. No se salvó hoy, no se salvó nadie. Nadie. Cuídense mucho, hagan lo suyo, caceroleen si quieren, pero cuídense también, que hay un mañana. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.